programa de hoy acordamos entre los tres que íbamos a hablar acerca de la paz. Obviamente que ninguno de los tres tiene la esperanza de que se agote el tema de la paz en una hora, pero sí tratar de reflexionar alrededor de ese concepto tan profundo y tan amplio a la vez. La paz viene del latín pax, que tiene un componente, se diría, de pensar que la paz significa algo así como cosas que no existen, en el sentido de la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra, la ausencia de divisiones. O sea, de alguna manera está definido por la negativa. Y cuando uno analiza la historia, principalmente el comienzo del cristianismo, en el cual después de Alejandro Magno vino la invasión de Roma, que impuso ese sentido de la pax romana, que era una paz mentirosa, porque la verdad que era la paz del imperio dominante, que cobraba los tributos, que oprimía a la gente, que creaba cierta sensación como que había paz, pero que había cualquier cosa menos paz, porque había una cantidad de movimientos que se gestaban, permitían, con una concesión de cierta tolerancia complaciente a la religión judía que practique, inclusive le construían sinagogas, pero era una paz ficticia. Sí, no había en realidad no había conflictos, no había guerras, porque el Imperio Romano dominaba todo, pero es un ejemplo de una pax romana, de una paz que no está en paz. Desde el punto de vista bíblico, tanto el shalom hebreo como el eirene griego del cristianismo conciben a la paz desde una perspectiva más positiva, más proactiva, en el sentido que la paz no es lo que no existe, sino la paz es una construcción de un bienestar integral de la persona y de la sociedad, que involucra salud, cuidado, justicia, verdad. Es una construcción integral superadora de las cosas que no existen. De manera que existen esos dos platillos de la balanza. Una paz aparente, que en realidad no es paz, pero sí es ausencia, como un agua de pozo, y una paz que sí es la paz que provoca la construcción superadora de cosas para el hombre, que aún, me permito decirlo, y corríjanme, para eso estamos, que aún puede existir esa paz en el medio de conflictos. No solo no es una paz que no elimina el conflicto, sino que puede haber una construcción de paz alrededor de una situación conflictiva. Pero eso lo dejo para que recojan el guante ustedes y avancen sobre el tema. Recogemos el guante. El primer punto es algo que usted dijo con respecto al tema de que no lo vamos a poder agotar, que realmente es un tema tan amplio y tan difícil. Me gustaría enfatizar esta concepción. Muy bueno la diferenciación de la pax romana, del concepto pax de lo nada, de algo vacuo, con respecto a shalom en hebreo. Shalom seguramente que tiene que ver con shalem, muy probablemente, y hasta yo diría seguramente. Shalem en hebreo significa lo íntegro. Lo íntegro. Por ejemplo, se nos cuenta que, para mí el versículo básico en esto es, se nos cuenta que Jacob, después que hizo la paz con su hermano, ustedes recuerdan que primero peleó con el ángel, y como lo dijimos en otras oportunidades, el ángel representaba al ángel de su hermano Esav, es la explicación rabínica. O sea, toda esa pelea que tuvo con el ángel, él sale cojo, ¿sí? Sale rengo. Y
Y el hermano lo ve así, rengo, o sea, lesionado. O sea, en términos de hoy en día, tal vez peleó con toda la problemática que tenía con el hermano, como para poder enfrentarlo al día siguiente de una manera distinta. Al final, como fue un abrazo. Se reencontraron como hermanos, se perdonaron y siguieron viviendo, no habiendo resuelto todo. Muy bueno lo suyo, cuando dijo, puede haber paz sin haber una resolución completa de los conflictos, pero por lo menos no hubo guerra, no hubo matanzas. Entonces ahí dice el versículo que llegó Jacob Shalem, íntegro, a la ciudad Shem, a la ciudad de Shem, la Nablus árabe de hoy en día, o Siquem, como se aparecen en las Biblias generalmente. Entonces, allí cómo lo interpreta? ¿Qué significa que llegó íntegro? La interpretación rabínica simple es que llegó íntegro a nivel del cuerpo y a nivel de la integridad espiritual, y también llegó con la fortuna, la pequeña fortuna que pudo hacer desde el punto de vista material, con sus posesiones. Pero cuando uno lee la Biblia, la tiene que leer con un criterio interpretativo propio. Yo creo que él llegó íntegro, cerré un ciclo con mi hermano. Ya no nos odiamos tanto como nos habíamos odiado antes. No nos vamos a matar, superamos un poco la cosa. Muy interesante lo que usted dijo acerca de la Pax Romana. Hay un párrafo en el Tratado de Shabbat, del Talmud, un tratado que habla sobre las leyes de cómo cuidar el sábado, donde en el segundo capítulo, donde se nos cuenta lo siguiente, que habían 3 sabios que estaban a la puerta de Roma. Un sabio dijo, qué grandes obras que hicieron los romanos, construyeron puentes, hicieron acueductos, hicieron plazas, hicieron baños públicos. Otro sabio se cayó. Alguien estaba presente ahí, no dijo nada. Y otro dijo, todo lo que hicieron lo hicieron para su provecho. Hicieron puentes para cobrar impuestos, hicieron plazas o baños y plazas, lugares especiales para llenarlos con rameras, traducción literal. En una palabra, ese tipo de pax impuesta, donde no hay un logro genuino de algo íntegro, algo que está completito, algo que está bien. El concepto de paz se aplica a nivel individual en la Biblia, estoy hablando de la Biblia hebraica. Por ejemplo, cuando Jacobo habla con José, antes que los hermanos, aquello que propició que los hermanos lo vendan a José por la cuestión de la envidia, entonces Jacobo le dice al hijo, anda a mirar et shlom ajeja, la paz de tus hermanos. O sea, la paz, ¿cómo está? Cuando alguien le dice, en la Biblia el saludo sería, ¿tenés paz? ¿Cómo andás a nivel de paz? O sea, ¿cómo andás? ¿Estás bien? ¿Estás bien de salud? Lo íntegro. Y también termina diciéndole Jacobo a José, y mira et shlom atzon, la paz del ganado, de las ovejitas, de los rebaños. Si eso está ahí, si eso está bien. Claro que también está la paz sublime en la Biblia. Categoría de paz, que Dios ponga su paz, es que Dios se agracie contigo, es decir, que sea familiar contigo, que tu vida le permita entrar en tu corazón y no lo expulse de tu corazón, ¿no? Esa paz que solamente la planta el Señor, ¿no? Jesús dice, les doy la paz no como el mundo la da, sino la paz del Padre, ¿no? La paz de Dios, la paz que es totalmente gratuita esa.
Esa no se compra, no se adquiere por más ejercicios que uno haga, por más actos de virtud, ¿no? Esa paz es regalada. Y yo lo quisiera subrayar esto, ¿no? Porque en la bendición arónica que usted mencionó allí, está tan bien dicho, ¿no? Y acá en castellano la bendición, yo la uso siempre en la misa, esa bendición. No uso ninguna de las otras, podemos escoger, ¿no? Yo escojo esa siempre. Pero no está traducida, y te conceda la paz, no. Usted lo dijo mal literalmente, y plante, se te meta dentro. Y te ponga la paz, ¿no? Conceder de alguna manera, bueno, está bien. Te la regalo. No, yo te la llevo, esa es la gracia, ¿no? Esa es la gratuidad de nuestra salvación, eso es ser salvados gratuitamente, ¿no? Y la paz no se compra. Uno puede trabajar por la paz, puede hacer espacio para que venga la paz, pero esta paz, esta a la que usted se refirió, esta última, lo más que podemos hacer es abrir el corazón, hacer espacio, para poder recibir. Pero es puro regalo, es puro regalo. Les voy a contar algo con respecto a esta bendición. En un programa anterior, en el programa acerca de los miedos, hablamos del amor, la importancia que tiene la relación de afecto, el amor en todas el amor debiera ser la relación nuestra con todo, con nuestros padres, con el mundo, con el prójimo, ¿Por qué digo esto? Porque es también un basamento fundamental para lograr la paz. Allí donde no hay una relación especial con el prójimo, allí de ninguna manera va a haber paz. Cuando los sacerdotes iban a bendecir al pueblo, y hasta el día de hoy, muchas comunidades donde en ciertos momentos de la oración son llamados aquellos que se presumen que son descendientes de la familia de Aarón, sin hermano de Moisés, de donde se forman los sacerdotes. Ellos en un momento dado, los levitas, que se presumen, vierten agua sobre sus manos y se paran en un lugar dado del templo, cubren con sus mantos de oración la cabeza, colocan las manos de una manera especial y recitan esta bendición. Pero antes de recitar esta bendición, ellos deben decir la siguiente bendición. Bendito seas vos, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has consagrado con la santidad de Aarón y nos has prescripto el que bendigamos a tu pueblo Israel de Ahavá, con amor. El que invoca la bendición para que haya paz, lo tiene que hacer a través de un sentimiento de amor. Si no, la invocación, estás invocando a Dios, se puede decir muchas cosas con respecto a esta bendición introductoria para invocar a Dios. Se puede decir que para invocar a Dios realmente lo tenés que pedir con amor, una relación de amor. Pero yo quiero atar también este concepto. Amor es una relación especial con respecto al prójimo. Y voy a dar un ejemplo. Justo del conflicto árabe-israelí. Un ejemplo realmente básico de qué significa querer hacer una paz con amor. Cuando Anwar al-Sadat llegó a Israel, en algo que realmente sacudió a muchos, un acto impresionante. Llegó el que hizo la guerra de Yom Kippur y de la manera tan artera que de repente algo pasó en su mente, llegó a Israel y dijo, yo vengo a Israel a hacer la paz. Ocurrieron dos cosas, y está filmado incluso, se puede ver por computadora.
en alguno de estos tantos sitios que tienen filmaciones históricas. Llegó al Parlamento israelí y dijo: nosotros tenemos muchos conflictos por resolver, había que resolver muchas cuestiones de frontera que a la postre se resolvieron. Pero hay una decisión tomada. No va a haber jamás, y hasta el día de hoy Egipto lo sigue cumpliendo, una resolución de un conflicto entre Israel y Egipto a través de una guerra. Lo cumplieron. Y espero que lo cumplan por la eternidad. Eso significa realmente empezar a tener una relación. Amor es algo que empieza en un punto y después se desarrolla. Seguramente que hay mucho antisemitismo en Egipto, seguramente que después hubo, como se publicó, muchos artículos creo que en Al-Ahram, uno de los diarios más importantes de Egipto, y hay en contra de los judíos y de Israel y todo tipo de cuestiones políticas internas. Pero espero que esas palabras de Anwar al-Sadat realmente sean cumplidas por siempre. Cuando lo escuché dije, esto es el principio de una relación. Yo no puedo matar a tu hijo ni vos al mío. Una vez Golda Meir dijo, en el momento en que los árabes, los enemigos, tengan más amor por sus hijos que odio por nosotros, en ese momento va a poder haber una palabra, empezar a reconocer en el otro un individuo. Y Golda Meir en esa reunión en la Knesset le regaló un par de, ella dice, bueno, entre chistes, que ya como abuela y que tiene experiencia, justo le había nacido un nieto al presidente egipcio, entonces le regaló un par de escarpines, no sé si los tejió, no hay ese detalle, no sé. Pero en ese momento empieza a haber una relación. El otro no deja de ser una cosa, una satanización. Y esto creo que es la cuestión básica para empezar a hacer un camino de paz. Empezar a pensar en el otro, como alguien que tengo al lado, como alguien que tiene derechos, como alguien que tiene una familia, que tiene sueños, que quiere vivir la vida, que quiere vivir una vida igual como yo. Tengo familiares, volvamos a este ejemplo, que es un ejemplo que espero que prontamente llegue la paz allí en la tierra, en Jerusalén, que se suele traducir como ciudad de paz. Primo de mi padre, que era justamente luchó así luchó en la guerra de la independencia, en la guerra de la independencia, y antes de la guerra de la independencia era de la gente de Begin, con eso está todo dicho. Y él tenía un hotel, o sea, que era de ideas muy nacionalistas. Pasó el tiempo, yo ahí no había nacido todavía, bueno, una vez lo estoy visitando, tenía un hotel, y de repente veo que hay un trabajador que es un palestino, que venía, era la época todavía que los palestinos venían a Israel a trabajar, que no sé si se quedaba 2 días y volvía, o cada día tomaba de Gaza, ¿sí? De la franja de Gaza. Yo lo miré a él y le dije, ¿cómo es que está trabajando? ¿Cómo es que no tiene desconfianza, no desconfía de él? No te podés imaginar qué buena persona que es. Le confío totalmente. Cuando tenés al hombre de carne y huesos delante tuyo y que te sabe generar confianza. Claro, le daba trabajo, lo atendía correctamente, como un cambio de mentalidad, como en el momento que veo que el enemigo es, hay un lugar en el Talmud, uno de los libros de la literatura talmúdica, Pirkei de Rabbi Natán se llama, donde dice, ¿quién es el héroe? Es un Gibor. En una versión talmúdica dice, el héroe, el fuerte, Gibor, es aquel que contiene sus impulsos. En la otra versión dice, no. Héroe es aquel que sabe trocar a su enemigo en amigo.
sensación de que algo que dialogábamos antes, cualquiera produce un conflicto, ¿no? Es muy fácil provocar un conflicto. Lo realmente difícil es construir para la paz. Y a mí me habla mucho las palabras de Jesús cuando dice: bienaventurados los que trabajan para la paz. Y agrega: porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, de alguna manera hay dos conceptos ahí. Uno, que la paz, además de la paz gratis que viene de Dios, lo que tiene que ver la paz de Dios hacia nosotros, la paz en la convivencia, exige un trabajo, una labor, una construcción. Y hay una bienaventuranza de Dios sobre eso, pero también, la segunda parte, aquel que trabaja para la paz recobra su identidad de ser hijo de Dios. Porque el hijo de Dios tiene que trabajar para la paz. Como dije, un conflicto, una guerra la hace, no cualquiera, pero digamos, es más fácil producir un conflicto que tener la sabiduría de reconstruir para la paz. No sé, señor Cardenal, le toco un tema que tiene que ver con una palabra del Sermón del Monte de Jesús, en el cual está inmerso el concepto también del amor, el concepto de la construcción, de la paz, y el concepto de la identidad del ser hijo de Dios como pacificador. Creo que por ahí podemos transitar un poquito el diálogo. ¿Por qué el pacificador, el trabajador por la paz, va a ser llamado hijo de Dios? Si vamos a lo elemental de la Biblia, ya de movida empezó con una guerra, una desobediencia rebelde a Dios, pero la segunda es ya bien concreta: un hermano mata a otro hermano. Y toda la Escritura fue el trabajo de Dios por reinstaurar la paz en los corazones y en su pueblo. Hubo conatos de hegemonías tipo Pax Romana. Creo que algo de eso se puede leer también en el mito de la Torre de Babel, ¿no es cierto? No, vamos por acá, vamos a ser poderosos, todos hablamos la misma lengua, y terminaron después a los piedrazos, ¿no es cierto? O sea, en cambio, el que fue trabajando por la paz, con ese misterio que a mí me subyuga cada vez que lo pienso, su paciencia, fue Dios. Hablar de la paciencia de Dios parece que es algo contradictorio, y sin embargo, que Dios nos tuvo paciencia desde el momento del primer descalabro hasta ahora. ¿Por qué? Porque Él en esa paciencia iba haciendo la paz, ¿no? Y cómo hizo la paz después de grandes desastres. Pensemos el desastre del asesinato de David para cubrir un adulterio, ¿no? Ese desastre y sin embargo cómo se las arregló para, sin faltar a la justicia, armar otra vez la paz, ¿no? Y tantos otros desastres que íbamos haciendo nosotros, y Él iba trabajando por la paz. Por eso esa palabra de Jesús refleja la historia, ¿no? Es decir, bueno, felices
bienaventurados, benditos los pacificadores, los que trabajan por instaurar la paz, porque hacen lo que hizo su padre, son hijos de Dios, ¿no? Una persona que hace lo contrario, nuestro lenguaje popular le dice que siembra cizaña, Claro. tomando de la parábola de Jesús de que el enemigo vino de noche y sembró cizaña en el campo de trigo, ¿cierto? Es decir, es un destructor de paz, crea conflictos, divide. Ese no puede ser hijo de Dios. O sea, no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hace las cosas de su padre. O como dice Jesús, hacen lo que es el padre de ustedes, el maligno, ¿no? El demonio, que siembra siempre la desconfianza, el odio, el desprecio, el menosprecio, el orgullo, ¿no? El que trabaja por la paz y crea la paz, además de tener un gran señorío, que es el señorío de ser hijo de Dios, que Dios se lo da, es un señorío distinto, tiene otra cosa que tiene Dios: la humildad. Porque nuestro Dios es humilde, porque realmente solamente ese misterio de Dios, que me perdone, porque ir poniendo adjetivos a Dios a veces es una petulancia, pero un Dios que se atreva a caminar con un pueblo duro de entendimiento, y que después a los de Maús ya Jesús se los reprocha de nuevo, duros de entendimiento, y que le hace planteos todos los días, y que le dice no, y que murmura contra él, porque el mismo Dios le dice: no murmuraron contra vos, a Moisés, murmuraron contra mí. Y sin embargo acompaña, es humilde. Uno mucho la grandeza y el señorío de quien trabaja con la paz a la humildad. Por eso es hijo de Dios, porque es grande como Dios, es Señor como Dios y es humilde en ese trabajo artesanal de ir creando paz. Es muy interesante eso, porque vamos agregando conceptos cualitativos muy importantes que tienen que ver con la paz. Porque usted habló del amor, usted habló de la paciencia, se agrega la humildad para la verdadera paz. Pero hay un elemento que me llama la atención, que el Salmo, creo que es el Salmo 85, dice: la paz y la justicia se besarán. Y después creo que es Isaías 32 o 33, donde dice: la justicia provoca paz. O sea, hay, además de, desde luego, lo que hablamos del amor, de la paciencia, de la humildad, del conocimiento de la identidad de ser hijo de un Dios que es paz, el elemento de la justicia, para esa paz integradora, ¿no? Del shalom, de la Irene, de la paz bíblica, no es un dato menor, es un dato epicentral, ¿no? Total. La justicia y la paz se besarán. Es una imagen enorme. De shalom a shalom. Sí. Donde hay injusticia, ya intrínsecamente no hay paz. La paz dijimos que es algo completo, ¿sí? Donde hay injusticia, algo armonioso, yo diría. Completo, a veces lo completo es lo armonioso muchas veces. En el momento en que no hay algo que sea realmente armonioso, injusticia significa que no hayamos una situación
armónica, una situación correcta, es un conflicto y un conflicto muy grande. Y evidentemente que es un generador de guerras. Guerras a todo nivel, guerras dentro de una sociedad y guerras de un país con el otro. Allí donde los conflictos son asfixiantes por alguno u otro motivo, entonces se empiezan a dividir a través de la diferencia ese conflicto. Y evidentemente el tzedek, la justicia, es una condición sine qua non para alcanzar la paz. Allí donde incluso por aquellos, digamos, que leen con un sentido crítico la Biblia, pero sin humildad, como fue Saramago. En la cuestión de Caín y Abel dicen que Caín mató a Abel por una injusticia provocada por Dios, para ver la relación. Yo creo que no es así, nosotros creemos que no es así. Hay toda una situación que hay que analizarla con mucho. Hay un versículo que yo creo que Saramago, es un versículo muy difícil de entender, donde dice que la tentación yace a la puerta de tu casa y tú la tienes que superar. Es un versículo muy complejo para entender, pero que a través de los intentos interpretativos se puede entender realmente la profundidad del drama que ocurre entre Dios y esta pareja de hermanos. Ahora bien, pero subyace la idea, el concepto de que la falta de armonía es uno de los elementos que conlleva al conflicto. Indudable, el concepto de tzedek, de justicia, se halla indisolublemente ligado en la Biblia hebraica al concepto de paz. Si no hay paz social, si hay injusticias, entonces no va a haber paz social. Y al no haber paz social, bueno, se manejará de una u otra manera, se buscará un chivo expiatorio, se buscará lo que fuere. Pero ese conflicto explotará de una manera indudable. Cuando alguien ve que es discriminado por lo que fuere, tiene dos opciones, o tres. Una es irse de esa sociedad, la otra es aceptar esa discriminación, cosa que realmente nosotros consideramos que es aberrante, y la tercera es luchar de alguna manera para eliminar esa discriminación. Cuando hablamos de lucha por una discriminación, significa que ya no hay paz, ya no está ese sentido de lo completo al cual hemos aludido. Sí, la discriminación es distancia. Vos allá y yo acá. Porque vos no sos digno, caricaturizo, de estar donde estoy yo. O sea, sos de menos categoría, ¿no? Generalmente discrimina al poderoso. Pero también hay un poder de otro tipo, que es el del resentimiento. Aquel que se siente inferior y va generando cosas de envidia, se autodiscrimina de alguna manera o discrimina al otro para sentirse algo en su poquedad, ¿no es cierto? Eso es ciertamente uno de los pecados serios, el de la envidia, el de no aceptar que tengo que acercarme al otro y no crear distancias. Por eso es clave la proximidad, ¿no? Y la proximidad que nos va a llevar, me repito un poco, porque lo dije otra vez, sería lindo crear una cultura del encuentro, ¿no es cierto? Usted hablaba del encuentro de Anwar el Sadat cuando visitó a Israel con Golda Meir, ¿no? Y creo que el diálogo fue así.
cuántas ganas tenía de verla y de saludarla, señora. Pero usted no vino. Pícara la vieja, pero bien. Con sano humor los dos, él y ella, los dos. Eso es encontrarse. Por ahí hay un reproche, pero dicho de manera dispuesta a superar, de manera superadora, ¿no? A mí ese diálogo nunca me lo pude olvidar, porque qué constructivo esto, ¿no? Qué manera de superar las cosas. Una cultura del encuentro. Y recurro también a esa otra figura que está en la catedral acá, ¿no? En el frontispicio, ¿no? Que fue puesta ahí en el momento de la reorganización nacional, ¿no? José reencontrándose con sus hermanos, ¿no? Haciendo proximidad, acercándose, abrazándose, volviendo a crear familia, ¿no? El encuentro de José con sus hermanos crea paz, crea paz. Aunque también José tuvo su humor en hacerle 2 o 3 zancadillas para que valoraran después lo que era el reencuentro final. Hay un dicho popular que yo no comparto, y me imagino que ustedes no van a compartir también, que dice que la venganza es el placer de los dioses. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios de venganza. Y voy a tomarlo a un punto de vista también bíblico personal. Porque en la historia de José, la realidad es que cuando él se vuelve a encontrar con los hermanos, tiene una cuota de poder enorme. Y tiene los hermanos que no se portaron para nada bien, lo vendieron como esclavo, le dijeron al padre que había muerto. Y la verdad que fue terrible lo que le hicieron a él. O sea, que tenía todos los argumentos como para vengarse de los hermanos. Ahora, cuando la historia cambia, la vida es circular, todo vuelve, eso que se dice, quizás a José se le vino a la cabeza, bueno, ahora que tengo todo el poder, ¿quién me va a decir algo a mí? ¿Quién me puede llegar a cuestionar si yo me tomo venganza de los que me hicieron tanto daño en mi vida? Sin embargo, él tiene una concepción del poder diferente, en el cual el poder no es un instrumento de venganza, sino es un instrumento de justicia, en donde el amor tiene, y la reconciliación y la paz, tiene un elemento de justicia. Y es más, los hermanos esperan que él haga algo en contra de él. Y él dice algo muy interesante. Dice, ¿cómo van a esperar que yo los mate o haga algo con ustedes por todo lo que me han hecho? Después de la muerte de la muerte del padre. Y dice algo muy interesante, pero de ninguna manera. ¿Cómo iba yo a osar ocupar el lugar de Dios? No tenía bien en claro quién era. O sea, 2 conceptos ahí. La venganza no es el placer de los dioses. Y aquellos que tienen cierta cuota de poder, no importa qué cuota de poder tengan, tenemos que tener en cuenta que el poder no está para vengarnos o por usarlo en contra de alguien, sino para producir justicia y paz. O sea, por ahí quizá también podamos, excepto que compartan el concepto de que la venganza es el placer de los dioses. Sí, los dioses paganos, sí, evidente. Una pequeña cosita, si me permite, ahí de José, que José 2 veces tuvo que esconderse porque se puso a llorar, lloraba de emoción, ¿no? Y a mí me impresionó eso. Y José, con todo su poder, no perdió la capacidad de llorar. Las lágrimas, ¿no? Y la capacidad de sentir hasta las lágrimas cosas raíces que fueron únicas, de las que venimos todos, y a través de las lágrimas purificar aquello que nos fue separando o tomando actitudes de perdón y todo. ¿A qué voy con esto? Esto me inspira a decir una cosa. Yo creo que
en la medida en que uno arme guerras, ya sea guerras domésticas, guerras de barrio, guerras internacionales, cualquier tipo de guerra, en la medida que uno cree cizaña es porque perdió en su corazón la ternura para con el hermano, la capacidad de llorar, la capacidad de tener ternura, ¿no? Si las lágrimas son muy purificadoras y cuando nacen de esa ternura, de esa compasión por el hermano, que es padecer con lo que está padeciendo él y no crear un abismo y tomarlo como enemigo, ¿no? Los hacedores de paz son mujeres y hombres de ternura, de capacidad de sentimientos, de proximidad y de ternura, capacidad de llanto. Nosotros tenemos una oración litúrgica para pedir el don de lágrimas, muy bella. Y dice, tú, Señor, que a través de la vara de Moisés hiciste salir agua de la roca, de mi corazón de roca, haz que salgan lágrimas de arrepentimiento, etc. Una cosa muy bella. Esto lo digo a propósito de José, como que no había perdido la ternura fraternal que le posibilitó ese gran acto de perdón y de hacer la paz, ¿no? En el fondo es, mira, tenemos la misma sangre, busquemos caminos de paz. Y volviendo a esa visita famosa que usted dijo, detrás de eso está, tenemos la misma sangre, somos primos hermanos, ¿no? Hijos del mismo Padre. Busquemos caminos de paz, ¿no? Es la ternura de la familia. El cuadro de José, la historia de José, es una historia que, ¿cómo es que José llegó a ese nivel? Y ahora voy a dar una palabra suya, de humildad. Usted refería a la humildad de Dios. La humildad de Dios es, yo diría, es infinita, porque si Dios es infinito y crea a un hombre y habla con ese hombre, entonces es que como que él se está, valga el antropomorfismo, acercando, doblando, achicándose para poder hablar con el hombre. Eso es una, quiero enfatizar aún más a través de este ejemplo, la tremenda humildad que tiene Dios. ¿Qué pasó con José? José aprendió a ser humilde. Cuando, esto es, primeramente que era una persona inteligentísima, evidente, y cómo interpretó los sueños, de eso no cabe la mínima duda. Pero ¿qué pasó? Empezó siendo un arrogante petulante. Ahí delante de sus hermanos, ustedes se van a prosternar delante de mí. Generó un conflicto. El papá también tuvo que ver en todo esto, le regaló un manto especial, ¿sí? Con franjas, qué sé yo. Bueno, hubo distintos problemas ahí familiares que generaron envidias, ese desequilibrio que generó el conflicto. Pero ¿qué pasó? Una vez que lo venden a él como esclavo, él es esclavo, se transforma en esclavo y tiene todo, va a parar a la cárcel en Egipto. En una palabra, le hacen comer el polvo en la tierra de Egipto. Y en ese momento se da cuenta que yo creo que antes era bien consciente que Dios le había dado ese don de interpretar los sueños y de la inteligencia y de todo eso. Pero en ese momento, como que se dice vulgarmente, le cae la moneda. Momento. No es solamente que tengo que reconocer que Dios se me ocurre que en la juventud también lo reconocía. Ustedes acuérdense que como el faraón, cuando le cuentan, cuando dice, mira, soñé un sueño, necesito que vos me lo expliques, entonces, ¿qué es lo que dice? Dios es el que tiene las respuestas, ¿sí? Sino que en ese momento él adquiere una humildad total. Él es consciente de su inteligencia, él sabe a dónde quiere ir, pero aprende
a ser muy humilde. Y es por eso que a partir de esa humildad que sale esa respuesta por encima del justo temor, el entendible temor, miedo que tenían los hermanos. Murió papá, vamos a ver si este toma venganza de nosotros. Pero ¿por qué no tomó venganza? Ya superó eso. No estuvo en el chiquitaje espiritual. Superó absolutamente todo eso. Solamente los grandes, como Anwar el Sadat, que llegan a una grandeza real, yo creo que tuvo una gran grandeza de espíritu, pagó con su vida lo que hizo. Saben cómo hacer una paz real, una paz sincera, la única paz posible, mirándose a la cara, agarrándose la mano y diciendo, bueno, caminemos juntos por la vida, dejemos el odio de lado, no nos estamos amando, ok, pero por lo menos nos estamos considerando, el amor va a venir después. Tenemos que ir cerrando el programa. Y creo que es muy interesante los elementos que se fueron agregando al concepto de verdadera paz, shalom, como decíamos al principio. Y también la contracara, ¿no? Es fácil, lamentablemente fácil, destruir, provocar guerras, conflictos, ánimo de venganza, sembrar la cizaña. Y es una gran tentación para aquel, no importa la cuota de poder que tenga, ejercitar el poder para eso. Pero solo para los grandes, para los que tienen esa dignidad de reconocerse hijos de Dios, el Dios de paz, trabajar y construir para la paz, en la cual hemos agregado conceptos muy valiosos alrededor de la paz. El amor, la paciencia, la ternura, la humildad, la proximidad, la alteridad, la justicia. Que Dios nos ayude a todos a ser verdaderos constructores, valga la redundancia, de una paz verdadera. Muchas gracias.